Cambio de discos y pastillas de freno traseros con freno de mano eléctrico a este Opel Insignia familiar. Comenzaremos bloqueando la rueda del lado contrario al que vayamos a comenzar. En mi caso he usado un saco de sal de descalcificador, lo que todo el mundo tiene en el maletero, y una caja de herramientas. Bueno, en este momento nos meteremos dentro del coche y pisaremos el embrague y el pedal de freno. Arrancaremos el motor y comprobaremos que el coche está en punto muerto. Una vez hecho esto, lo que haremos es pisar como 4 o 5 veces el pedal de freno y aguantaremos pisado tanto el embrague como el pedal de freno. En este momento pulsaremos el botón del freno de mano eléctrico como si fuéramos a quitar el freno de mano y lo aguantaremos pulsado. Veremos que empieza a parpadear una luz en el cuadro como de avería del freno de mano. Seguiremos pulsando hasta que oigamos como el freno de mano se retrae. Oiremos un ruido más largo de lo normal. Una vez que ese ruido se ha parado, lo que haremos será soltar el freno y el botón a la vez. Y una vez que soltamos el botón y el freno a la vez, puede ser que la luz deje de parpadear y puede ser que no. Da igual. Una vez que se han retraído ya da igual. Lo que haremos será parar el motor. En este momento colocamos el gato y levantamos un poco el coche. Quitamos los tapones de plástico que llevan las tuercas con un destornillador. Colocamos el antirrobo y con la ayuda de un vaso de 22 y una palanca aflojaremos los tornillos. Simplemente los aflojaremos un poco. Este es el ruido que hacen las pastillas cuando se gastan. Colocamos la rueda debajo del coche por si se escapa el gato no sufrir ningún percance. Como se puede apreciar, las pastillas están en los huesos ya. Lo primero que vamos a hacer es aflojar la pinza de freno y para eso aflojaremos este tornillo y este otro con la ayuda de la carraca pequeña y un vaso de 13. Si es necesario, nos ayudaremos también con una llave fija aguantando la contratuerca que hay. En mi caso no me ha hecho falta. También aflojaremos el tornillo del disco de freno, solo lleva uno en este caso. Una vez aflojados los tornillos, sacamos la pinza de freno hacia atrás. Es posible que cueste un poco. Y la dejaremos a un lado donde no nos moleste. Para quitar las pastillas de freno nos ayudaremos con un destornillador plano haciendo un poco de palanca. Como podemos ver, ahí se ven las chapitas que lleva, que son las que provocan el chirrido cuando se gastan al rozar contra el disco. Para aflojar el tornillo del disco de freno, colocamos el destornillador plano así, que se aguante en el soporte de la pinza, y de esta manera no nos girará el disco. Y con una llave de Thor y la carraca pequeña, pues aflojaremos el tornillo del disco de freno. Para acabar de sacar el disco hay que quitar el soporte de la pinza de freno.
Para esto utilizaremos la caraca grande y un vaso de 15. Una vez que tenemos el soporte de la pinza fuera, lo dejamos a un lado. Ahora hay que sacar el disco, que estará bastante clavado. En mi caso me ayudé con un destornillador plano. Lo que hice fue meterlo en los orificios de ventilación del disco. Con una mano empujaba hacia afuera del destornillador y con la otra golpeaba con el martillo. No me costó demasiado de esta manera sacarlos. Salió bastante bien. Golpeáis y lo giráis un poco. Golpeáis y lo volvéis a girar otro poco. Y sale perfectamente. Una vez que lo tenemos fuera, lo que tenemos que hacer es limpiar bien de óxido, ya sea alisando o de otra manera, lo que es el buje, para que nos quede bien liso, para que luego asiente bien el disco nuevo. Lo tocáis con la mano y comprobáis si os ha quedado bien liso o si tiene irregularidades. Ahora lo que vamos a hacer es quitar las guías viejas de las pastillas de freno, que son estos hierros. Nos ayudaremos con un destornillador plano para quitarlas. Como comprobamos, las pastillas nuevas ya llevan sus guías. Y ahora hay que comprobar que las pastillas nuevas son idénticas que las viejas. También comprobaremos que no lleven una posición concreta. En este caso, la que lleva las chapitas pues va en la parte interior, que es como las hemos desmontado. Comprobamos que sean iguales. Esta chapita es la que hace el chirrido contra el disco cuando se gasta. ¿Ves? Antes de ponerlas, lo que haremos es pegarles una pequeña lijada en la primera capa que tienen las pastillas, para quitar suciedad o impurezas. Los discos nuevos también llevan tornillos nuevos. Comprobamos los discos nuevos. En mi caso he comprado unos discos Brembo, encontré una buena oferta. Son Brembo de recambio original, pero bueno. Y comprobaremos que son del mismo tamaño y casi iguales o iguales que los viejos. Presentamos el disco nuevo, que encaje bien. Como vemos, encaja a la perfección. Así que ahora lo que haremos será sacarlo y vamos a lijar ambas caras del disco para quitarle esa primera capa de suciedad y grasilla. Después de esto lo que haremos será limpiar con limpiafrenos el soporte de la pinza donde van las guías. Una vez limpiado, colocamos las guías en su sitio. No tiene mucho misterio ya que tienen posición. Las encajamos bien encajadas. Y ahora vamos a extraer los pernos del soporte de la pinza y los vamos a limpiar y a engrasar de nuevo. En mi caso he usado grasa de molibdeno, que es la que tenía, pero en realidad hay que usar grasa de cobre,
Pero bueno, en este caso da un poco igual. Y ahora sacaremos el otro y haremos lo mismo. Sobre todo no los cambiéis de posición. Colocarlo cada uno en el sitio que le correspondía, ya que no son exactamente iguales. Ahora engrasaremos las guías de las pastillas de freno, echaremos un poquito de grasa sin pasarnos, sobre todo donde apoya las pastillas, básicamente. Compruebo los nuevos tornillos de los discos y por lo que veo no son iguales que los antiguos, con lo cual no lo voy a poder usar, usaré los viejos. El tornillo del disco de freno es recomendable cambiarlo. Ya una mala si no se puede cambiar, habría que ponerle un poco de sellador. En mi caso ni lo he cambiado y como no tenía sellador tampoco lo he puesto. No es muy preocupante el no cambiarlo, la verdad. No se va a salir, ya que el disco de freno va sujetado sobre todo por los tuercas de las ruedas, así que no pasa nada. Ahora colocaremos el soporte de la pinza de freno. Lo mismo, también es recomendable cambiar los tornillos. Y si no se cambian, ponerle sellador, bajo o medio. En mi caso, como ni tenía tornillos ni tenía sellador, lo que he hecho es poner los mismos y apretarlos con ganas. En este punto me dejaría dejar claro que si no tenéis los suficientes conocimientos de mecánica para llevar a cabo esta operación, es mejor que llevéis el coche a un taller y que os lo haga un profesional, ya que la manipulación de los frenos representa un riesgo tanto para vosotros y vuestro vehículo como para el resto. Así que si no sabéis de mecánica, lo mejor que podéis hacer, llevárselo a un profesional y que os lo hará perfectamente. Y no correréis riesgos innecesarios por ahorraros un poco de dinero.
Una vez puesto el soporte de la pinza y apretado, vamos a presentar las pastillas en su sitio. Es posible que os tengáis que ayudar con un destornillador plano. La pastilla que lleva las chapitas va en la parte interior. Y con un destornillador plano seguramente tendréis que ayudaros para ponerlas en su sitio, ya que con las nuevas guías cuesta encajarlas. Una vez puestas en su sitio, cogemos la pinza y ahora lo que vamos a hacer es retraer el pistón de la pinza. Para esto será necesario un reposicionador de pistones de freno. En mi caso he comprado un juego, lo compré por Amazon, no sé si me costó 18 euros. Y aunque se podría hacer sin esta herramienta va muy bien y os la recomiendo, ya que hacerlo de otra manera supone mucho más esfuerzo y que podéis romper el pistón o las gomas del pistón. Al principio va bastante duro, pero luego ya el pistón va bastante más blando una vez que giráis un par de vueltas. Normalmente en casi todos los vehículos suele hacer falta el reposicionador este, ya que las pinzas de freno traseras suelen ir a rosca. Una vez que hayamos retraído el pistón lo suficiente, presentaremos la pinza y a ver si nos encaja sin problemas. Una vez encajada, colocaremos los tornillos. Estos tornillos lo mismo, es recomendable cambiarlos y si no se cambian, ponerles sellador. Vuelvo a repetir lo mismo de antes. Como no tenía sellador, he puesto los mismos y los he apretado con bastantes ganas. En caso de que os gire, os ayudáis también con una llave plana en la contratuerca. Lo que haremos será acercar los dos tornillos y una vez que hayamos acercado los dos tornillos, lo que haremos será apretarlos.
Una vez que hayamos apretado los tornillos, lo que haremos será colocar otra vez el destornillador plano para que no nos gire el disco de esta manera, y apretaremos el tornillo del disco. Una cosa que no he dicho antes es que hay discos de freno que llevan sentido de giro. Esto hay que comprobarlo porque a veces llevan una flechita que indica el sentido de giro. En este caso no llevaba ningún sentido de giro, con lo cual daba igual colocar un disco que otro. Colocamos la rueda, la encajamos. Una vez encajada, empezamos a colocar tuercas. Las acercamos todo lo que podamos. Le damos el apriete que podamos con la mano, ya que nos gira. Ahora lo que haremos será bajar el gato un poco hasta que la rueda toque un poco el suelo, sin llegar a bajar del todo. Y acabaremos de apretar los tornillos. Aquí lo que haremos será apretar los tornillos en cruz. Antes de acabar de quitar el gato, detenemos lo que hayamos colocado en la rueda para bloquearla. Y ahora ya sí podremos bajar el gato del todo. Colocamos los embellecedores de plástico que llevan las tuercas. Una vez colocados, lo que haremos será meternos en el coche y hacer lo mismo que hemos hecho antes. Pisar embrague y pisamos unas cuantas veces el freno hasta que recupere dureza. Una vez que hayamos hecho esto, con el embrague pisado y el freno pisado arrancamos el motor y nos parpadeará la luz de avería como antes. En mi caso no parpadea porque ya lo he quitado
pero os parpadeará la luz. Lo que haremos será aguantar el freno y el embrague pisados y pulsamos el botón como si quisiéramos poner el freno de mano y lo aguantamos pulsado hasta que los pistones recuperen el sitio. Una vez que ya hayan dejado de hacer el ruido,